Buenas tardes, señora Gisela. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, en esta oportunidad le vengo a hacer la entrevista sobre su problema que usted presenta, que es del picador, en la cual constará de algunas preguntas, en la cual usted responderá. Las preguntas se separan por criterios. El primer criterio es ¿qué oyes? Y la pregunta es ¿qué te han mencionado las personas más allegadas a ti sobre el problema? El picador es un instrumento que te permite hacer las cosas en casa. Al no tenerlas, esto de alguna otra manera te dificulta realizar muy bien el trabajo en cocina. Como segunda pregunta tenemos, ¿has escuchado a alguien que tenga el mismo problema que tú, que el suyo? Sí, algunas amigas que no tienen un picador, por ejemplo, tienen la oportunidad de lesionarse, cortarse la mano. Y otros que tienen el acabado final que le pone en la comida, ¿no? Los diseños, la forma, quizás de una verdura o un pepino circular, el acabado de una ensalada precocida. Como segundo criterio tenemos ¿qué ves? La pregunta es ¿cómo te ha afectado el problema del picador? El problema, bueno, en un criterio, ¿no? Uno cuando no lo tengo y otro es cuando lo tengo. Cuando no lo tenía el picador, de hecho que me lastimé la mano o malogré mi mesa a la hora de picar. Pero cuando lo tenía, wow, decir, oye, ¿cómo lo uso? ¿No? De pronto ya el uso frecuente de este instrumento, de este material en la cocina, ya es parte de... Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles fueron las actitudes que tu entorno demostró? Positivo, al ver que ya tengo un instrumento con que hacer la preparación de mis alimentos, por ejemplo, como cortar mi ensalada de mi cebolla para hacer una ensalada de juliana, cositas así, entonces más acabado al producto que deseo obtener. Como tercer criterio tenemos el piensa y siente. La pregunta es, cuando usas el picador, ¿qué emoción genera en ti y el por qué? Son emociones hermosas porque ya de hecho que ya tienes lo que realmente buscas, ya hay una satisfacción, ¿no? Ok. Como segunda pregunta tenemos, ¿el inconveniente con el picador te genera algún gasto adicional en tu hogar? ¿Por qué? Claro, el no tener picador, lo que vamos a hacer es cortar en la mesa y, por ejemplo, cortar directo en la mano y eso te puede generar algún corte, alguna lesión que desencadena gastos en la salud. Como cuarto criterio tenemos el dice y hace. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud cuando usas el picador? Es una actitud satisfactoria, es una actitud bastante hermoso en lo que a mí me consta, porque ya tengo un instrumento para poder desarrollar mi trabajo, lo que es en la preparación de alimentos. Okay. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es tu comportamiento ante este utensilio? Siento que para hacer el trabajo y preparar los alimentos en casa es fundamental el contar con los materiales, insumos y los utensilios que vas a usar. Por lo tanto, te genera de alguna otra manera una ayuda, ¿no? Como tercera pregunta tenemos, ¿qué actitudes tienes ante este aspecto? Positivo, positivo. Como quinto criterio tenemos el esfuerzo. La pregunta es, ¿qué temores o frustraciones te genera este problema? El no tener, de hecho, que te genera angustia, porque como decía, no tienes el acabado final que quisieras tener en tu platillo, ¿no? Para decorar o compartir con la familia. Como segunda pregunta tenemos, ¿a qué le temes? Le temo a los cortes, a las lesiones que se me puede provocar en no saber usarlo, en no saber manejar el material que tenemos.
y al tenerlo, wow, sorprendente tener los resultados. Como último criterio tenemos deseos y resultados. La pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas ante este picador? Las expectativas, por supuesto que son positivas porque eso te permite determinar o obtener lo que tú buscas. Como por ejemplo, si yo quisiera que mis ensaladas fueran cuadraditas o fueran triángulas o fueran, no sé, darle forma, y eso el picador te ayuda. El picador te ayuda a definir ciertos caracteres de una presentación en un plato. Como última pregunta tenemos, ¿qué deseas lograr al utilizar este utensilio? ¿Qué es el picador? Los deseos que quiero obtener es algo positivo, porque creo yo incluye en la parte fundamental que es el momento más hermoso de compartir con la familia en el acabado final de preparar tus alimentos. Al tú tener el picador, lo que te va a dar es esto, ¿no? Satisfacción en obtener el resultado. También vas a poder compartirlo, ese trabajo tan pequeño que lo haces, pero que es significativo, con la familia, con los seres que tú más amas. Bueno, muchas gracias por todas sus respuestas. Esas son todas las preguntas y espero que le haya gustado la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones, hasta luego.